Hola, apreciado público del conversatorio. Es un gusto y un gozo de nuevamente estar con ustedes para estudiar la lección número 9. La lección número 9 que tiene que ver con los salmos es una continuidad de la lección anterior. Y para eso tengo a dos especiales invitados. De mi lado izquierdo tengo aquí. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Raúl Águila para servirles. Aquí vamos a estar colaborando en esta lección. Y vamos a platicar algunos aspectos importantes que de pronto, como la misma palabra de Dios nos va dando claridad en los acontecimientos, sobre todo en los acontecimientos finales. Así es. Como ahora con las lecciones, con los salmos, nos encontramos que los salmos también nos están dando mucha ayuda. Que yo veo esto como un rompecabezas. Cada pieza se van armando. Así que un gusto estar aquí en el conversatorio. Bienvenido, Raúl. Gracias. Es cierto, vamos a estar viendo cómo este rompecabezas de la Biblia, bendito rompecabezas, nos puede explicar muchísimas cosas. De mi lado derecho tengo un invitado especial también que viene desde Panamá y yo quisiera que él se presentara, pastor. Gracias, Francisco, y queridos amigos, es un privilegio para mí poder estar con ustedes en su programa, El Conversatorio de la Iglesia Adventista de La Roca. Contento de poder participar y tener la opción de poder compartir con ustedes las lecciones interesantes que vamos a ver en esta semana y de esta manera poder entender que en Jesús hay esperanza. Por favor, pastor, díganos exactamente qué ciudad viene. Bueno, en este momento estamos en la provincia de Chiriquí, una provincia de lo que es toda la República de Panamá. Estamos a cargo en este momento de una radio, estamos apoyando allí en lo que es Visión Global Radio, la 90.1. Tenemos a cargo 7 congregaciones también. Perfecto. Y estamos en este momento aquí en Monterrey con el proyecto de Radio Mundial Adventista, con estas más de 54 colaboradores que han venido de diversas partes de la división interamericana para poder compartir con la linda hermandad y los amigos de aquí de Monterrey. Muchas gracias, pastor. Pues mandamos saludos hasta Chiriquí, ¿no, Raúl? Pero también sí, hasta Houston. Claro. La iglesia del West Hispana. Ajá. Un saludo, que hoy también tuvo una fiesta espiritual, donde ahí estuvimos apoyando al equipo de la obra misionera con planes que se llevaron a cabo. Una campaña de barrio que tuvimos en una localidad de hispanos. La concluimos hace 2 semanas. Después estuvimos cumpliendo una semana de evangelismo que concluyó este sábado con bautismos también. Tengo entendido, iban a ser 4 preciosas almas, pero creo que se entregaron a Cristo Jesús 5 almas. Amén. 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 Bien, como pueden darse cuenta, tenemos representación de Estados Unidos por este lado, de Panamá, y pues saludos desde Guadalupe, Nuevo León, y desde la Iglesia de La Roca, El Conversatorio. Muy bien, para iniciar con el estudio de esta semana, yo quisiera enfocarnos en la introducción y ver qué ustedes opinan. Yo arranco con el versículo que dice: Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrense, gócense las naciones, porque juzgarán a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Llama mi atención, Pastor Raúl, que sí, este salmo nos invita o nos lleva a una perspectiva que es muy, muy dulce, es una perspectiva que todo ser humano desearíamos estar en un contexto de alabanza, de gozo, de alegría, pero también introduce esta palabra de juicio y la necesidad de que sea Jehová quien juzgue a los pueblos y quien guíe a las naciones. En este sentido, pastor, ¿qué podemos decir como de forma introductoria? Sí, de forma introductoria, Francisco, pudiéramos decir, cuando hablamos de aspectos proféticos, y es algo interesante lo que está mostrando los salmos, porque nos está mostrando la lección de que salmos no solo son cantos, sino que también tienen que ver con profecías. Siempre relacionamos profecías con las bestias, hablamos de Apocalipsis, bestia viene a nuestras mentes, pero cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que no solo son bestias. Encontramos que habla de temas relacionados con el pecado, habla de temas relacionados con el sufrimiento, habla también del juicio, habla de la lucha entre el bien y el mal. O sea que no es solo bestias como algunos lo enfocan, sino que vamos a encontrar que Apocalipsis tiene que ver con estas cosas. Y lo interesante, Francisco y mi amigo Raúl, es que los salmos también nos muestran las mismas interpretaciones, y es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Entonces, comparar los salmos con el libro de Apocalipsis mantienen una relación bastante similar,
porque cómo presentan este conflicto que estamos viviendo. No presenta bestia a los salmos, pero te habla de lo mismo que habla Apocalipsis y de las cosas que acabo de mencionar. Así es, Raúl, ya lo decías tú que introdujiste hablando de la armonía que hay en los salmos y en la Biblia. ¿Qué más podemos añadir? Cristo Jesús utilizaba también los salmos para mostrar cuando él quería explicar algo. Por ejemplo, recuerdo cuando él resucita y va en camino de Emaús. Iban dos personas destrozados de sus esperanzas, y incluso cuando Jesús se acerca, ellos no lo reconocen, y él pregunta que por qué están así tristes, y ellos dicen: tú eres no eres de aquí, no sabes lo que ha pasado, que Jesús el Cristo, pero murió en la cruz, o sea, sus esperanzas estaban deshechas. ¿Y qué tomó Cristo Jesús? Los salmos, para explicarles, y no solamente los salmos, sino también el Pentateuco, los escritos de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, y los profetas antiguos. Tomó tanto de la palabra del Antiguo Testamento y de los salmos para darles esperanza, y entonces ellos entendieron que profetizaba hacia Cristo. Hay salmos que incluso el mismo, ¿cómo se llama? Él era del reino de Candace, Etiopía, una autoridad. Iba leyendo Isaías y él pregunta, y a Felipe el Espíritu Santo le da la orden que vaya a tal lugar, y va a ver este personaje que va en su carruaje leyendo la palabra, y entonces él le explica lo que está leyendo. Él pregunta: ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de alguien más? Y entonces le explica con el Antiguo Testamento lo que hablaba de Cristo. O sea, tanto que se habla de Cristo en los salmos, hasta palabras que dijo Cristo: tengo sed, estaba profetizado. Así o sea, hasta palabras, o sea, sencillas. Entonces empieza uno a recordar: esto lo dijo Cristo. ¿Sí? Sencillo, tengo sed. También lo dijo. Son las que conocemos también como profecías mesiánicas, que están también escondidas en los salmos, sí, que luego se revelan de forma mayor, ¿no, pastor? Cuando las entendemos o compaginamos con el Apocalipsis y también con los Evangelios. En este sentido, esta lección nos propone el estudio sistemático de al menos 4 o 5 salmos, el 46, el 47, el 75 y el 67, que nos llevan desde, como mencionaba Raúl, de la esperanza que debemos de tener a pesar de la adversidad. Luego nos presentan la victoria de los salvos con Jesucristo. Luego nos presentan el restablecimiento de todas las cosas y la erradicación del pecado. Y cuál es nuestro rol aquí en la tierra pensando en estos desafíos. Vamos primero, pastor, con la esperanza. ¿Qué podemos decir sobre tener esperanza en tiempos de angustia? Mira, es interesante ese concepto para todos los amigos que nos ven y nos escuchan, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos hablando del tiempo actual. Pero cuando nos trasladamos a la historia, vemos que pasaron circunstancias similares. Por eso es bonito ver cómo estamos estudiando la relación que tiene los Salmos con el libro de Apocalipsis. Y en el Salmos 46:10 hay una linda promesa. Ya que me preguntaste de esperanza en tiempo de angustia, el texto dice: estén quietos y conozcan que yo soy ¿qué? Que yo soy Dios. ¡Wow! Cuando nosotros leemos eso, en medio de las circunstancias que enfrentamos, definitivamente nos llena de motivación, consuelo y esperanza. Porque no importa la situación que tú estés enfrentando, Dios te dice: quédate quieto, yo soy tu defensor, yo soy tu guía. Si tú me aceptaste a mí, yo voy a cuidar de ti, te voy a defender de los ataques, porque todo este concepto del gran conflicto es con el enemigo de las almas llamado diablo y Satanás. Así que el diablo viene con sus ataques, el diablo viene con las tentaciones, las pruebas, y Dios, ¿qué dice? Quédese quieto, no tienes nada que hacer, confía en mí. Entonces ahí se ve la dependencia de parte de Dios de nosotros como sus hijos, en medio de la angustia que está viviendo la humanidad, los seres humanos, poder entender que tenemos un Dios que está pendiente de nosotros, que nos insta y nos motiva a poder estar siempre cerca de Él y no angustiarnos por las circunstancias, sino esperar en los tiempos de Dios. Así es, este mensaje que viene en los Salmos y que lo hemos tomado como una frase, como un estandarte cuando estamos angustiados, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, sí, ¿no? Quiero comentar algo sobre agregar lo que decía el pastor. El Salmo 46 menciona lo voy a leer literalmente.
46, 6, el 6 y el 7. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se irritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí presenta, bramaron las naciones. Y en la última parte del versículo 7, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando uno ve la profecía de Daniel 7, en el versículo 2, dice Daniel, miraba yo en las visiones de la noche. ¿Y qué más dice? Combatían en la gran mar, y los vientos, dice, soplaban de esta manera, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. O sea, guerras. Braman las naciones, dice el salmista. Bramaron las naciones. Y nosotros podemos ver que en la visión que se le presentó a Daniel venía una sucesión de bestias que simbolizaban reinos, que simbolizaban guerras, dominios de territorio, de imperios, caídas de imperios, y venían nuevos. Pero ninguno de ellos da la solución y da paz. El único que, aunque bramen las naciones, y aunque ahora estemos en condiciones de que las naciones se levantan una con otras, de que interviene otra por ciertos bienes, un ejemplo, Rusia, Ucrania, y están unidos Europa con Ucrania, y Estados Unidos ahora está, entre comillas, intermediando para que ya se rinda Ucrania y quede Rusia con los territorios ocupados. Aunque bramen las naciones, porque nada de los planes que ellos hagan para que haya paz, no habrá paz. Interesante. No habrá paz. Quiero corroborar a lo que dice nuestro amigo. Es interesante lo que está presentando, porque cuando vamos al versículo 2 del Salmo 46, dice, por eso no temeremos. Ok, ya Amén. Comienza a darnos esperanza, que sí. No temeremos. Y dice, aunque la tierra sea removida. Ok, y dice, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Noten lo que está presentando el Salmo. O sea, algo sumamente, puedo decirlo, terrible. Es un terremotito, un temblor, y la gente queda con miedo. Sí. Ahora imagínense cómo lo presenta el texto, que aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, dice, no temeremos. Ahora, eso nos lleva a nosotros también a relacionarnos con Apocalipsis. Ok, recuerden que estamos viendo Salmo en relación con Apocalipsis. Y en Apocalipsis 6:14 dice que el cielo, cuando Cristo venga, se va a replegar como un pergamino. Un rollo, un pergamino. Exactamente. Entonces, todo lo que estamos en las manos de Dios, todo lo que hemos puesto nuestra confianza en Dios, este salmo es un salmo de esperanza, como mencionamos, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, porque puede estar pasando todo lo que acabamos de mencionar. Nuestra confianza está puesta en Jesús. Como dice una frase muy famosa por ahí, aunque se desplomen los cielos, yo voy a estar tranquilo porque Dios está conmigo. Entonces, estamos enfrentando situaciones, sabemos que vienen cosas difíciles. Cuando Cristo venga, van a haber conmoción en toda la tierra, pero para el Hijo de Dios habrá paz y seguridad. Así es, porque nos presenta este tema que si bien dice y se nos advierte que bramarán las naciones, o ya braman las naciones, se moverán los montes, la tierra es removida, dice que las montañas serán quitadas y llevadas al centro del mar. Sin embargo, este salmo se presenta como un salmo de esperanza que nos asegura, pero Jehová es nuestro refugio. Sí. Y añado algo más, sí. Quizás el punto de esta conversación que estamos teniendo en relación a ese auxilio está para nuestros amigos saber que el mal no durará para siempre. Amén. Por eso en la relación del Salmo 46 con Apocalipsis 6. ¿Ok? Porque enmarca, ¿qué cosa? La venida de Cristo. Puede pasar, como dijo nuestro amigo, todo lo que las potencias quieran hacer. ¿Ok? Tratar de imponer su dominio, pero el mal no va a durar para siempre. Así que, amigos y amigas, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No hay mal para siempre. Pongamos nuestra confianza en Dios y hay que perseverar en la fe. Esa sería como la exhortación aquí. Tener presente que el mal no va a durar para siempre y perseverar siempre en la fe. Así es.
Llama la atención que el capítulo 6 de Apocalipsis concluye también diciendo que ¿quién podrá estar firme, verdad? Y la respuesta viene en el capítulo siguiente de Apocalipsis 7, que habla de esos salvos que estarán vivos en torno a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agregar otra cosa más con un salmo que no está aquí en la lección. El Salmo 121. Dice, el Salmo 121 pregunta el salmista. Hace una pregunta y dice, en tiempos de angustia, que siempre tenemos tiempos de angustia, porque como matrimonio tenemos tiempos de angustia, como estudiantes tenemos tiempos de angustia. No siempre es tiempo de paz. Hay momentos de presión, de estrés, de problemas, tiempos de angustia. Y es cuando el salmista pregunta, perseguido en el desierto, y él pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y lo interesante es esto, que primero antes de decir dónde vendrá mi socorro, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el siguiente versículo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué lo expreso? Porque cuando el salmista levanta la mirada y ve los acantilados y las montañas llenas de ídolos, él cuando alza sus ojos y ve esos montes llenos de ídolos y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu socorro no vendrá de esos montes. Él ve más allá de esos montes llenos de ídolos y dice, ¿mi socorro de quién viene? De Jehová. De Jehová que hizo no esa montaña, sino los cielos y toda la tierra. Y toda la tierra. Porque podremos alzar la mirada buscando esperanza, buscando paz en algún hombre, en alguna autoridad, en algún ídolo que tengas. Pero dice el salmista, mi socorro no viene de ahí. No encontró socorro en los montes. Él encontró socorro más allá, en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Muy bien. Luego el Salmo 47 nos presenta un escenario relacionado con el triunfo final, con la victoria final. Pero dentro de este contexto nos lleva la lección a entender un poco el significado del hecho de poner pie en algún lugar. Y nos cita, pastor, el ejemplo de cuando Satanás se presentaba en los concilios celestiales y que Dios les preguntaba, estaban los hijos de Dios de estos mundos que no han caído reunidos en este concilio. Llega Satanás y le dice, Satanás, ¿dónde estabas? Pues andaba en la tierra, vengo de la tierra y de andar por ella. Pareciera ser que, bueno, no pareciera, Satanás se reclamaba para sí como dueño de la tierra. Por la razón de que la había recorrido y había puesto su pie sobre ella, ¿verdad? ¿Qué podemos decir sobre esto y cómo se relaciona, pastor, con la victoria final? Ok, es interesante para poder tener el contexto de lo que dice Zacarías, que va a ser el texto principal de este punto. Entender que en la antigüedad el poner el pie en un lugar era señal de posesión, ¿ok? Y vamos a encontrar historia en el Antiguo Testamento cuando Dios le decía, te voy a dar la tierra. Y entonces cuando ponían el pie allí, eso era que ellos eran los dueños, ¿ok? Ahora lo que está mencionando es cierto. Cuando el hombre peca, Satanás puso su pie sobre la tierra. Él dijo, ahora yo soy el dueño. Y pasa lo que estabas mencionando, que se atribuye ese derecho de presentarse como el representante del planeta Tierra en los concilios celestiales. Y de ahí la historia de Job que todos nosotros conocemos. Pero el Salmo 47 tiene una expresión, dice, batid la mano porque Jehová es ¿qué? Jehová es grande. Comienza haciendo esa descripción y lo interesante es que el texto termina diciendo que Él va a elegir nuestras heredades. Y yo digo amén, gloria a Dios por eso, ¿ok? Porque ya cuando te dice eso es que Dios está haciendo la afirmación de que Él tiene el poderío, Él tiene la potestad. Y Zacarías 14:4 dice que Jesús va a firmar sus pies sobre el monte Sión, ¿ok? Entonces, si Jesús va a firmar sus pies sobre el monte Sión, es una garantía para nosotros saber que el poseedor de esto, el que tiene el dominio y el control, realmente es Cristo. Y como hemos aprendido, Cristo ya venció a Satanás. Ya Satanás es un enemigo derrotado. Así que, ¿qué va a poseer? No va a poseer nada, no tiene nada. Y todo lo que estamos viendo ahorita es un caos de un enemigo que está derrotado y quiere causar el mayor daño posible. Pero nuestra certeza y nuestra confianza en este gran conflicto es saber de que Dios es el que tiene la victoria. Jesús ya tiene la victoria. Y aferrarnos a lo que dice esa promesa de Zacarías. Jesús va a firmar sus pies sobre el monte Sión.
Así es, y una manera como podemos comprobar que esta victoria ya está asegurada es lo que sucedió en la cruz, precisamente, en la cruz del Calvario. Dice San Juan capítulo 12 también que es necesario que yo sea levantado, decía Cristo sobre sí mismo, y cuando yo fuese levantado a todos atraeré a mí mismo, y el príncipe de esta tierra será echado por tierra. Aludiendo también a esta escena que reclamaba Satanás a la tierra como propia. Bueno, sabemos que Jesucristo ya golpeó sobre la cabeza de la serpiente, su primera estocada, por así decirlo, en la cruz, ¿no es cierto? Sí, aparte, Satanás buscó de todas las maneras posibles evitar que Jesús venciera y que Jesús reclamara el reino. Satanás creía que era su reino ya incluso en las tentaciones. Luego que Jesús fue bautizado en San Mateo 3, versículo 16, luego que fue bautizado y se oyó la voz en el cielo, Satanás la oyó. Y oyó que dijo Dios, este es mi Hijo amado. Y entonces de ahí sale al desierto, el Espíritu Santo lo ayuda allí en el desierto a pasar 40 días y 40 noches, sale Jesús ayunando, orando. Y en una de las tentaciones, cuando Satanás lo encuentra tan vulnerable físicamente a Jesús, tan vulnerable, sin alimento, demacrado, débil, se presenta a Satanás como un ángel de luz. Y entre una de las tentaciones le dice esta otra. En pocas palabras, tengo otra opción para que no vayas a la cruz. Si vas a morir en la cruz para obtener los reinos de este mundo, yo te los ofrezco. Te doy todos estos reinos si postrado me adoras. Entonces, él creía que que él tenía la autoridad para estar ofreciendo los mundos de este reino. No, el que viene como sumo comandante, supremo comandante en el cielo de las huestes celestiales. Ahora, débil y demacrado, sigue teniendo el porte que tiene de autoridad divina para mandar a Satanás, quítate de aquí. ¿Por qué? Porque el único que debes de adorar es a quién. Dios. O sea, no se presentó, ni aunque estuviera tan débil, es Cristo Jesús, porque esa fue una tentación suprema. Porque ninguno de nosotros hemos pasado tentaciones de 40 días después de ayunar y tener ese tipo de tentaciones. Y presentarse el ángel de luz así. Incluso hasta una de las tentaciones anteriores, la primera, dice la sierva del Señor en el libro del origen y el destino, que Satanás, cuando viene, le dice estas palabras engañosas. El Padre me ha enviado a decirte que ha aceptado tu sacrificio del ayuno y oración. Termina tu ayuno, eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Entonces él creyó, Satanás, que todos sus embustes, engaños, de venir como apariencia de un ángel de luz, porque ahora ya es un ángel de maldad caído, y venir como un ángel de luz, presentarse y ofrecerte todos los reinos de este mundo para que evites ir a la cruz. Cristo Jesús se aferró a la palabra y la esperanza está en su palabra. Amén. Así es, así es. Muy bien. Perdón, Sí, quería agregar el Salmo 47, quería agregar esto. Versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Satanás quiso traerle las naciones. No, el rey es Jesús. Cristo Jesús vino a quitárselas, a quitarle y dejarle, tú no tienes autoridad sobre estas naciones. Reinó sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Y quiero agregar algo sobre esta parte que dice el salmista, el 47:9, que como pueblo del Dios de Abraham. Bueno, yo ¿cómo me siento yo parte del pueblo del Dios de Abraham? ¿Cómo me siento yo parte de ese pacto de Dios con Abraham? Pues si soy linaje,
por la fe en Cristo Jesús, linaje también soy de Abraham. Lo dice Gálatas 3:29. Mira, doy lectura a lo que dice Gálatas, porque, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así es. Ahí tenemos grandes verdades. Sí. Y otra vez, Raúl, pastor, la comprobación de cómo la Biblia se cita, ¿verdad?, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, viceversa, y se encuentra una correlación que algún detractor de la Biblia tendría que verlo como una evidencia de que hay una inteligencia detrás de la sabiduría de toda la Escritura y como decía Raúl, la revelación de ese aparente rompecabezas, pero que Dios quiere poner a nuestro alcance para que comprendamos. El siguiente tema que se nos presenta acá, Pastor Raúl, es el tema del fin del pecado. El primer salmo, el 46, nos presentaba el tema de la esperanza en el contexto del sufrimiento, ¿verdad? Y de la angustia. Después el salmo 47 nos presentaba la victoria final. Y ahora entrando al estudio del Salmo 75, lo compara un poco con el mensaje de los 3 ángeles, Pastor. ¿Qué podríamos mencionar sobre esto? Bueno, tendríamos que relacionar el 75 con el 67, ¿ok? Pero hablando del 75, el Salmo 75 tiene una relación con Apocalipsis 20. Vamos a comenzar por allí, porque el Salmo 75 presenta la aniquilación del ejército de Sennacherib. Y entonces lo relacionamos, ¿verdad?, con la destrucción final de los malvados. Hacemos esa comparación entre el Salmo 75 y Apocalipsis 20. Ahora, es interesante que cuando vemos este aspecto de juicio, porque está hablando de una aniquilación, este aspecto de juicio vemos cómo Dios comienza a corregir la apropiación indebida que ha hecho el hombre en el tiempo de hoy. Si bien es cierto, nuestro amigo Raúl estaba mencionando Daniel 7, cuando surgen las potencias. Vemos que aunque muchas fueron poderosas, ninguna trajo solución, paz ni esperanza al ser humano, y en el tiempo actual encontramos lo mismo. Así que los hombres tristemente viven para sí mismos. Es lo que estamos viendo en el tiempo de hoy. Sí. Por eso nosotros no podemos poner nuestra esperanza en gobiernos, nosotros no podemos poner nuestra esperanza en partidos políticos, no podemos poner nuestra esperanza en hombres, sino que nuestra esperanza tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Claro. Entonces, cuando vemos el Salmo 75 y Apocalipsis 20, lo relacionamos en ese concepto, ¿no? En el concepto de juicio, ya que habla de esa aniquilación, de cómo Dios va a poner en orden todas las cosas. Hoy los ricos y los poderosos se jactan de tener el poder de hacer las cosas como ellos quieren, manejar las cosas. El diablo está usando sus instrumentos, ¿ok? Son sus instrumentos y quieren hacer las cosas que vayan en torno a lo que concierne para ellos, beneficios para ellos, no para el resto de los seres humanos. Y esto es lo que Dios viene a corregir a través del juicio. Pero a pesar de estas cosas, porque hay muchos pueblos que están sufriendo en el tiempo que estamos viviendo, muchos países están sufriendo debido a la situación política que se está dando. Entonces, ¿qué la Biblia nos dice a nosotros? Vivan con esperanza. No todo está perdido, porque a pesar de las situaciones existentes, algo grande va a suceder, y es la venida de Jesús a esta tierra. Amén. Me hace recordar el pasaje de Daniel capítulo 2, en donde está el rey Nabucodonosor esperando que le resuelvan el dilema con su sueño, en donde Daniel explica el sueño y le dice: entonces una piedra fue cortada no con mano. Esta piedra es el reino que viene a dar solución a los reinos que no funcionaron, que eran los reinos terrenales, ¿verdad? La sucesión de reinos que presentaban en el capítulo 2. La solución, entonces, complementando un poco lo que dice Raúl y el pastor, la solución, hermanos, pues nunca va a estar aquí en la tierra. La solución tiene que estar fuera de este mundo. La solución presentada al profeta Daniel es precisamente Jesucristo, que se figuraba como una piedra, y el establecimiento de su reino para que todas las cosas aquí, el sufrimiento, el dolor, terminasen. Raúl, estamos hablando del fin del pecado y del Salmo 75. ¿Qué más podemos añadir? Mira, el versículo 2 del Salmo 75. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se presenta un juicio. Cuando en Daniel 7, en la sucesión de reinos, en medio de la sucesión de reinos, Dios presenta un juicio. Vino el Hijo del Hombre ante el anciano de días y los libros fueron abiertos, ¿sí? Y se presenta un juicio. Fueron juzgados. Pero antes del juicio,
porque Dios siempre es gracia y misericordia. Antes de ejecutar sus juicios, Dios tiene gracia y misericordia con la persona, con las naciones, con la tierra, y avisa, avisa, y presenta un plan, una solución para que tú no tengas temor en el juicio. Porque normalmente cuando pensamos en un juicio es que me van a juzgar y voy a salir con un culpable. ¿Sí? Porque en este mundo es opuesto. No es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que es culpable hasta que demuestre que no lo contrario. ¿Sí? Entonces, en el juicio de Dios, Dios no nos juzga así. Qué interesante que aquí habla de un juicio y que Dios lo juzgará rectamente, porque lo que yo busco en la tierra nunca le encuentro que tenga un juicio justo. Pero agrégale, y con misericordia. Ser misericordioso y justo solamente lo logró Jesús en la cruz. Por la cruz logró entonces a poder aplicar en nosotros un juicio de misericordia y juicio. Entonces Apocalipsis 14 nos presenta el plan de Dios, que antes de que el mundo se asuste con la palabra juicio, el juicio son buenas nuevas. Después lo podremos ver. No son como los juicios terrenales, malas noticias, no. Los juicios son buenas nuevas. Pero, ¿qué nos presenta antes Apocalipsis 14? Nos presenta el Evangelio eterno. Amén. Antes de que venga la adoración a Cristo, que venga el juicio, nos presenta el Evangelio eterno. Y cuando le pone la palabra eterno, quiere decir que fue el mismo que se planteó desde antes de la fundación del mundo, y que en el momento en que Eva mordió el fruto, echó a andar el plan de salvación en la tierra. Cuando muerde el fruto, sentencia a muerte a Jesús, porque estaba en el plan de salvación que vendría el Hijo. La sierva del Señor también menciona que cuando el hombre en general, la humanidad, el hombre y la mujer, el hombre cayó en pecado, hubo una reunión en el cielo, se encierra el Padre y el Hijo, y los ángeles están allá afuera a la expectativa de que qué sucedió. Y dicen que se demoró mucho esa reunión, y estaban los ángeles con más expectativa. ¿Qué está pasando? Estaban decidiendo, porque el Padre se resistía a que el Hijo viniera a la tierra. Estaban buscando otra forma, hasta que Jesús le dice: Padre, no hay otra manera, Padre. O sea, el Padre sufrió, retardaba que viniera Jesús, trató. Padre, no hay otra forma. Entonces viene Jesús. Ese es el Evangelio eterno. El que Jesús vino, dejó su reino para venir a rescatarnos, porque había otro, que el enemigo, que decía: este es mi reino, de oscuridad, de tinieblas, de desgracia, de problemas, de enfermedad, de muerte, de llanto, dolor. Este es mi reino. No, el evangelio eterno viene y presenta la solución a este mundo. La solución al juicio. El Evangelio eterno nos presenta que la solución está en Jesús. Así es. Por eso dice ahí, y cuando tú ya tienes a Jesús, amigos y hermanos, contrata el mejor abogado. Amén. Y el mejor abogado es Cristo. Amén. No ha perdido ni un caso. Así es. Y como decía el pastor, y tal vez, es victorioso, no ha perdido ni una batalla, es el victorioso. Ya es victorioso. Y cuando tú te aferras al Evangelio eterno, a Cristo Jesús, no tendrás miedo de la palabra juicio, porque entonces cuando venga el juicio te estará representando el juez, que es Cristo Jesús. Amén. Oye, interesante. Ya para entrar con el 67, Raúl presentó, ya estaba esperando, si no lo mencionaba, lo iba a mencionar, de que definitivamente no hay que tenerle miedo al juicio. Porque nuestro abogado es Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tú lo aceptas como tu abogado, ahí no está el detalle. Porque lo que dice el Salmo 75 es:
de que el ser humano tiene que entender de que vienen consecuencias desastrosas para el que no se arrepiente. Sí. De ahí el llamamiento del que está hablando Raúl, ¿ok? Porque no es que va a venir un juicio sin haber una advertencia. Sí. El tiempo de prepararse y arrepentirse es ahora. Entonces, Amén. ahorita es nuestro abogado. Y cuando venga a dar sentencia, ya no viene como abogado, sino que vendrá como juez. Sí. Entonces, la Biblia dice que el infierno, el agua que arda con fuego y azufre, fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros los seres humanos. Así está clarito en la Biblia. Sí. Pero cada persona tiene que tomar una decisión. Y todo aquel que no quiera arrepentirse va a sufrir las terribles consecuencias también. Sí. Allí entonces es donde el Salmo 67 entra en acción. Porque, como mencionaba Raúl, esa advertencia Dios se la está dando al mundo. Y lo interesante es que se la está dando a través de personas como tú y como yo. Somos los instrumentos que Dios ha escogido. Por eso el Salmo 67 comienza con un llamamiento a Dios. ¿Y cuál es el llamamiento que le hace? Haga resplandecer su rostro ¿sobre quién? Sobre nosotros. ¡Wow! Sobre nosotros. Sí. Para que sea conocido en que la tierra su camino. Entonces, eso es un privilegio para nosotros. Y entonces cuando Raúl menciona de que la gente no va a ser enjuiciada sin antes saber de qué va a ser enjuiciada, ahí tenemos nosotros la gran responsabilidad de dar a conocer eso precisamente que enmarcaste que sucedió allá en esa reunión donde Jesús dice, Sí. yo voy a ser el gran Salvador. La gente tiene que conocer. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Y esto es triste decirlo. Esta va a ser la nota triste del programa. Nosotros no estamos cumpliendo con la misión. Exacto. Tristemente. Siempre es un grupo reducido, ¿ok? Siempre hablamos en forma general. La iglesia está haciendo, gloria a Dios por lo que sucedió en La Roca, gloria a Dios por lo que sucedió allá en su iglesia en Sí. Houston. Pero cuando vamos a ver cuántos estuvieron involucrados en eso, no es el 100% de la feligresía. Sí. Siempre es un grupo de hermandad. Y esto no es solo en Houston, en México, en Panamá, en todos los recintos del mundo. Cuando hablamos del cumplimiento de la misión, vemos que es una minoría la que está poco comprometida, no Sí. está comprometida realmente. Entonces, Dios ha provisto un camino para los pecadores. Amén. Y decimos gloria a Dios para eso. Amén. Sí. Ha provisto un camino y ese camino es Cristo. Pero nosotros somos ¿qué? El instrumento para mostrarle el camino a la gente. Entonces tenemos una gran responsabilidad y la lección viene cerrando en esa tónica. Después que te habla de la esperanza, en medio del conflicto, en medio de la angustia y todas estas cosas, dice, ok, pero tienes algo que hacer. Tienes algo que hacer. ¿De qué vale que tú sepas todo esto? Sí. De que hay esperanza si tú no lo compartes, si tú no lo vives. Porque nosotros mismos tenemos que vivir esa esperanza. Y al vivirla la vamos a compartir. Entonces, el Salmo 67 de esa manera entonces entra a mostrarnos a nosotros cuán especiales somos para Dios. Y termino con esto. El pueblo de Apocalipsis 14 no fue un pueblo para ser llamado para estar quieto. Claro. Ahí donde marca lo que mencionaste, Raúl. Sí. Se menciona el mensaje de los 3 ángeles. Y los ángeles van ¿qué? Van volando. Sí. Van volando. Y nosotros somos ese pueblo, ese remanente. ¿Ok? Y somos los portadores de esa verdad, del pueblo de Dios que guarda su mandamiento y tiene la fe de Jesús. Entonces, tenemos un compromiso a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí. La gran pregunta es para nosotros, los que nos están escuchando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si hasta este tiempo, con los años que tenemos, no hemos dado el 100%, ¿ok? ¿Qué más vamos a esperar cuando tenemos familiares que se están perdiendo? Sí. Cuando tenemos amigos que se están perdiendo. Entonces les dejo ese interrogante. Y quiero agregar una parte. Adelante. Cuando pienses que Dios no se preocupa por ti, quiero decirte que cuando el hombre cayó en pecado, el plan de redención para el hombre necesitaba derramamiento de sangre. Necesitaba derramamiento de sangre. Pero cuando los ángeles cayeron en pecado, mira lo que voy a decir, hermano que me escuchas, que me estás viendo. No hubo un plan de redención que implicara sangre cuando los ángeles cayeron en pecado. ¿Qué tanto nos ama Dios que el derramamiento de sangre sería el de su Hijo? Y Jesús no derramó sangre por los ángeles. Tal vez el plan de redención de los ángeles consistía en estar hablando con ellos constantemente en reuniones que tuvieron y hablaron de que recomponieran el camino,
porque a Satanás varias veces hablaron con él, tuvieron concilio, parecía que se arrepentía, pero cuando el Padre nombra en la misma autoridad a su Hijo, que ahora le deja la misma autoridad, y que si lo que él dice es lo que es como yo lo hubiera dicho, dice el Padre, ríndanle a él también la misma gloria, pleitesía, y obedézcanle en lo que él diga como yo lo dijera. Satanás se llenó de celo. Cuando parecía que se estaba arrepintiendo y lágrimas salían de sus ojos, parecía que se había arrepentido, pero empezó el celo. Pero no hubo derramamiento de sangre, no hubo que el Hijo de Dios muriera por ellos. Hubo otro plan y no contemplaba derramamiento de sangre. Para el ser humano fue el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios. Porque dice Romanos 9:5 que es Dios. Dijo en Timoteo, dice el cual, como dice, bueno, dice también Tomás, Señor mío y Dios mío. O sea, es el mismo Dios. Dice Filipenses 2 del 5 al 7, el que no estimó el ser igual a Dios. O sea, es Dios, tomando nuestra humanidad, rebajándose a nuestra humanidad y morir por nosotros. No murió por los ángeles, por nosotros sí. Ve qué amor tiene para con nosotros, que el mismo Dios se rebajara a la humanidad, de encarnarse y sufrir las debilidades físicas del ser humano, pero con su mente, su espiritualidad, su mentalidad era, ¿cómo decirle? Su background era santo, puro, sin pecado, sin tendencia a pecar. No como el ser humano, que después de cometer el pecado, porque fueron hechos perfectos y cayeron en pecado, después de pecar, que se le llama poslapsaria, una mentalidad poslapsaria, tiene tendencia a pecar. Jesús no. Jesús nunca tuvo tendencia a pecar, porque su background siempre es el mismo, Dios santo, puro, pero sí sufría las debilidades físicas, las consecuencias del pecado del ser humano. Las sufrió. O sea, lloró, se entristecía, se cansaba, pero lo que yo quiero dejar claro aquí es, hermano, no sientas que no te ama Dios, porque dio su vida Él mismo por ti y por mí. No la dio por los ángeles, la dio por ti y por mí. Entonces, cuando se presenta el Evangelio, o cuando se presenta, en pocas palabras, cuando llega el Evangelio a tu vida y te arrepientes de la vida que has llevado y de pecado, yo tengo un ejemplo claro en mi familia es mi hermano. Es mi hermano. Si lo hubieran conocido antes, mi hermano era de vicios, sin esperanza, sin un futuro esperanzador, sin pareja, un hijo que tuvo pero sin casarse, una vida desordenada. Trabajaba para tener para el vicio de la cerveza, del licor, el fin de semana. 4 veces se volteó en automóvil, o sea, estuvo su vida en peligro, pero se encontró con Cristo. Amén. Con el Evangelio. Amén. Se arrepintió. Y cuando una persona como Isaías se arrepiente de haber visto a Dios en el trono, la respuesta es: heme aquí, envíame a mí a decirle a otros. Y es entonces lo que necesitamos para ir a hablarle a otros, es pedirle al Espíritu Santo: utilízame, ayúdame. No puedo, sé que no conozco mucho de tu palabra, ayúdame a dar el Evangelio conforme a lo que tú me vayas mostrando. Ayúdame si tengo limitantes, pero ayúdame a predicar el Evangelio. En pocas palabras, la respuesta para ir y hacer la misión, primero es: encuéntrate con Cristo. Amén. Vamos ya cerrando el estudio de esta sección, de esta lección. Yo quisiera que preparasen ambos de mis invitados un último comentario de cierre. Yo quiero adelantarme a decir, relacionado con esto que estamos aquí platicando, dice la palabra de Dios que la justicia y la verdad se encontraron, ¿verdad? Y ¿cómo está este pasaje? Sí. La justicia y la paz se besaron. Este pasaje nos viene a hablar sobre esta identidad de nuestro Señor Jesucristo, que es misericordia, también es juicio, pero siempre hay misericordia, siempre hay misericordia.
Y relacionado con lo que comentaba Raúl, es interesante llegar a entender que los seres humanos sí somos culpables. Sí. O sea, está provisto la solución, ¿verdad? Está provisto el hecho de que Cristo lava nuestros pecados. Sin embargo, siempre somos culpables, porque dice Romanos que no hay justo aún uno, ¿verdad? Sí. En ese sentido, Dios en la eternidad con su concilio tuvo preparado este plan de redención para que tú y yo podamos tener acceso a algo que no merecemos. Eso es bien importante. Sin merecerlo, se presenta también como cordero inmolado, alguien que no merecía ser maltratado, es acusado, maltratado, es llevado a la muerte, algo que tú y yo merecíamos. Él pone su vida para que tú y yo pudiésemos disfrutarla. En ese sentido nos encontramos con un Dios de amplia y toda la anchura de su misericordia que nunca vamos a poder comprender, ¿no? Dice el Salmo 67 en torno a la misericordia: Dios tenga misericordia de nosotros, y luego dice, y nos haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es decir, ahora el rol nuestro en la manifestación de nuestra gratitud a ese ser que nos redime es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar cruzados de manos? Decía el pastor que ahí el pasaje de Apocalipsis 14 es un grupo de personas que no se queda cruzado de manos, ¿verdad? Y en ese sentido quisiera que cerráramos ¿cuál es nuestro rol aquí en la tierra, verdad? Sí. Bien, como dice la sierva del Señor, cada hijo que nace en el Evangelio nace como misionero. Uh-huh. Y yo le quiero agregar una palabra, porque nos dice el segundo mandamiento es amar al prójimo. Y yo al prójimo siempre he considerado que cuando el intérprete de la ley preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Para mí, si me preguntan, mi prójimo es mi próximo. ¿Sí? Mi prójimo es mi próximo. ¿Quién está aquí cerca de mí? Ese es mi prójimo. El próximo que está aquí. ¿Quién está cerca de mí en la casa? Mi familia. Mi esposa debo amar a mi prójimo. Debo amar a mis hijos, son mis prójimos. Al compañero de trabajo, al que me encuentro en la calle, es mi próximo. El próximo es mi prójimo. Entonces, no solamente llevar el Evangelio es llevar el Evangelio a quien no me conoce, sino también a quien es mi próximo. Hijos que no quieren ir a la iglesia, porque a veces tenemos un trabajo tan grande en nuestra familia. Tal vez a veces pedimos ser misioneros en el África, mándanos al África a ser misioneros y las tribus. No, tengo una tarea allí, alrededor mío, en el trabajo, en la casa, en la comunidad, en la misma iglesia. O sea, no te están pidiendo, ve y haces una obra extraordinaria y ve y conquista tribus y que conozcan a Cristo y evangelízalos. Dios tiene hombres, y si fueras tú, Dios te utilizaría y te diría que no te dejaría en paz el Espíritu Santo, porque esa sería que te ha escogido para eso. Pero si no te ha mandado para aquellos lugares, no es que misionero solamente es aquel que se va a otro lugar, no, en tu casa. En tu casa puedes dar a conocer el mensaje de Dios con tus hijos, con tu esposa, con tus familiares, con tus primos, con los vecinos, con los amigos. Pero yo vuelvo a lo mismo. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, no puedo alimentar si yo no me alimento. No puedo compartir alimentos si yo no lo he comido. Entonces yo tengo que fortalecer mi relación. Cada cristiano, cada adventista tiene que fortalecer su relación primero con Cristo. Entonces sí, dijo Jesús, ve y cuéntale a otros lo que ha hecho en tu vida. Así es. Muchas gracias, Raúl. Pastor, ¿algún comentario de cierre? Sí, yo quisiera terminar diciéndole a nuestros amigos que Salmo y Apocalipsis nos muestran a nosotros de que en medio de todo hay esperanza, ¿ok? Amén. Eso es motivador. Los dos libros nos muestran que hay esperanza. Y ya sabemos que la esperanza radica ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, así como ustedes que nos están viendo tienen problemas y dificultades, hay personas también que tienen problemas y dificultades. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que muchos de los que nos están viendo han puesto su vida en Cristo Jesús
Y ahora el que carga esa carga, esa dificultad y te defiende de estas cosas es Cristo. Tú tienes una ventaja porque alguien te presentó a Jesús, tú lo conociste, lo aceptaste, y ahora tienes alguien que te defiende, alguien que te guía, alguien que te orienta y te aligera la carga. Pero hay mucha gente que no conoce de Jesús, que están llevando esas cargas y no tienen quien se las alivie. Más bien el diablo le pone más carga. ¿Ok? Y esas personas están sufriendo. Si tú sientes que estás sufriendo, imagínate aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, el llamado final que nos hace tanto Salmos como Apocalipsis es: tú eres el instrumento de Dios. Amén. Tú eres el mensajero de esperanza. Si tú estás viviendo lo mismo que están viviendo tu prójimo, como mencionaste, Raúl, si estás viviendo lo mismo que está viviendo tu prójimo, compadécete y comparte de lo que tú tienes. Amén. Si tú ahora tienes esperanza y sientes motivación y gozo en medio aún del sufrimiento, permite que otros conozcan de eso también. Ahora, que acepten o no acepten, ya es decisión de las personas. Sí. Tu deber es comunicar, tu deber es compartir, tu deber es llevar el mensaje y el Espíritu Santo hace el resto. Porque ni Raúl, ni Francisco, ni yo vamos a cambiar a la gente. Solo lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Amén. Así es. En las lecciones anteriores entendíamos que en el caso de Isaías, él se sintió indigno y dijo: muerto soy porque he visto la visión del trono. Sin embargo, en la misericordia de Dios se acercó con este carbón, ¿verdad? Y le purifica, y en ese sentido es cuando detona esa reacción en su corazón que el Espíritu Santo le puso para que él reaccionara y dijera: heme aquí. Entonces es lo que necesitamos hacer. Si tú te sientes indigno, si tú te sientes que no lo mereces, recuerda que alguien ya pagó por ti, nada más está esperando que tú le digas: heme aquí, ¿verdad? Y decíamos hace un momento, y precisamente está en el Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En este sentido, Dios nuestro Señor es juicio, sí, y nos advierte de sus juicios, pero también es misericordia, y en ese sentido está el llamado del día de hoy y el mensaje de la palabra de Dios a través de esta lección. Que Dios te bendiga, y quiero agradecer de nueva cuenta a mis invitados. Raúl, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por esta bendición de invitación. Así es, Pastor, muchísimas gracias. Gracias también por la invitación al conversatorio de La Roca. De La Roca, así es, y saludos hasta Chiriquí y hasta Houston, de parte de la Iglesia Adventista de La Roca de Guadalupe, Nuevo León. Amén. Que Dios te bendiga.